Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. La primera lectura puede parecer extraña. Estamos en el libro del Levítico, las leyes del Antiguo Testamento, y se habla del jubileo. Precisamente estos días en Roma se está celebrando el jubileo de los jóvenes y tiene algo que ver, no es lo mismo, pero sí algo que ver. La ley de Israel mandaba una cosa que de hecho funcionó muy poco tiempo porque no podía cumplirse, que era la ley del jubileo. ¿Qué era esta ley? Cuando Israel es conquistada, cuando se hace Israel, las tierras paganas de Canaán son conquistadas por los israelitas, se dividen entre las 11 tribus. La tribu sacerdotal, esta no tiene tierras, sino que ha de ser mantenida por las otras tribus. Y cada tribu se divide en familias y cada familia recibe una porción de tierra. La idea era muy fácil, era muy de justicia social, pero de otra época, que era: la familia ha de mantener esas tierras. Si por lo que sea se lo vende, no se vende la tierra. Lo que hacen es, se vende la posesión hasta que se cumplan los 50 años, que es el jubileo. Cada 50 años había un jubileo. Cuando llegan esos 50 años, entonces se devuelven las tierras al propietario original. Lo que compras es un usufructo hasta que llegue el jubileo. Si faltan 3 años, pues un usufructo de 3 años. Si faltan 50, un usufructo de 50 años. ¿Para qué se hacía eso? Pues para que las familias no se hicieran unas súper ricas y otras súper pobres, y se mantuviese la tierra entre las familias. Lo que pasa es que esto enseguida se empezó a ver que esto no se podía cumplir por 2 razones. Primero, por los extranjeros. Cuando un extranjero compraba una tierra, ¿cómo le ibas a decir que la devolviese en el momento del jubileo? Eso iba contra todas las leyes internacionales de la época. La propiedad es la propiedad. Bueno, la segunda, porque todo esto no preveía que las familias tienen hijos. Y claro, esto es lo que pasó, por ejemplo, en Castilla durante generaciones, cómo se fue empobreciendo, porque la ley, por culpa de la legítima, que eran 2/3 en Castilla, tenían que dejarlo todo dividido a partes más o menos iguales entre los hijos. Así, si había 3, 4, 5 hijos, la tierra se dividía en 3, 4, 5 y la siguiente generación otra vez se volvía a dividir. Y a la tercera, cuarta o quinta generación la tierra ya no valía nada, porque eran trozos minúsculos y que se abandonaban porque no valía la pena, o se mal vendían porque no se podía cultivar algo tan pequeño, no rendía. Esa mentalidad hizo que se acabase toda esta ley del jubileo, pero en el año 1350 el Papa, viendo esta ley, dijo: ¿por qué no hacemos unos jubileos que sean lo mismo cada 50 años? Volver al Señor. Una llamada de conversión para que
visitando Roma sobre todo, yendo a la tumba de Pedro, se recuerde la fe, se reviva la fe, se catequice, se confiese la gente, pueda volver a los sacramentos, una reevangelización por cada jubileo. Y así se fueron haciendo estos jubileos, después también multiplicando los jubileos, ahora cada poco tiempo hay un jubileo, que es el jubileo de la redención, ahora estamos en el jubileo de la esperanza, que sí, 1000 jubileos, pero el fondo es el mismo. Es Dios que nos da la oportunidad de conversión, de volver siempre a Él y de vivir en cristianos sabiendo que eso es lo que nos hace entrar en el reino de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy es este martirio de Juan Bautista y vemos cómo se van multiplicando los pecados. Juan Bautista es puesto en la cárcel. ¿Por qué? Por decir públicamente que el rey lo hace mal. Decir públicamente que el rey es un corrupto. Por decir públicamente que el rey se ha casado con la esposa de su hermano y eso no puede hacerlo. ¿Y qué dice Jesús de este? Mejor dicho, ¿qué dice los bien pensados? ¿Quién se ha creído que es? Esto es vida privada. Juan Bautista, qué desgraciado, mira, meterse con el rey, con su vida privada. Lo importante es lo público, no lo privado. ¿Qué dice Jesús de Juan Bautista, el mayor de los hombres? Hace lo que tiene que hacer. ¿Bien? Primera y gran injusticia, ponerlo en la cárcel por decir la verdad. Y siempre decir la verdad en el fondo es ser testigo de Cristo, que es la verdad con mayúsculas. Bien. Vienen las envidias. La mujer, entre comillas, de Herodes quiere que lo maten, pero no sabe cómo hacerlo. Y aprovecha esta situación Herodías, la hijastra de Herodes, que no es hija, porque es hija de la que no es su mujer, pues hace esos bailes, esas cosas, él se queda prendado y hace una promesa que no puede hacer. Esto es un pecado detrás de otro. Te daré lo que quieras. Incluso en otro evangelio dirá, te daré incluso la mitad de mi reino. Él no podía darlo, es un rey títere, depende de los romanos, es un falso rey, sí que es rey, pero dependiendo de otro, que es el emperador. Y lo impuso el emperador, con lo cual no puede dar el reino, ni la mitad del reino, ni un trozo del reino, es de los romanos. Bueno, no importa. Dice que entonces le piden la cabeza de Juan Bautista. La niña se lo pide, o no tan niña, se lo pide a su madre. ¿Qué tengo que pedir? Que te traigan en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Primero, el juramento estaba mal hecho, no podía hacerlo. Segundo, hay que cumplir un juramento así, ni hablar. Cuando se jura, jurar quiere decir ante Dios comprometerse a algo. Jamás puede ser comprometerse al mal, porque es ir contra Dios. ¿Cómo vas a jurar a Dios? Hacer el mal. No puedes. Dios es el bien. Si hay algo que sea malo, no puedes cumplirlo en un juramento a Dios. Solo puedes cumplir el bien, jamás el mal. Pero por los invitados, por no quedar mal, por el qué dirán, otro pecado más que se añade a Herodes. Pues por eso, por el que dirán, matad a Juan Bautista. Esa es la calaña moral de Herodes. Y lo cogen, lo matan, le dan la cabeza a Herodías, le dan la cabeza a la hija, después a la hijastra, después a la mujer. Y dice que el cuerpo lo cogen los discípulos y lo entierran. La tradición dirá que lo llevarán a Siria y que lo pondrían en lo que más adelante será la catedral de Damasco, que más adelante será la gran mezquita de Damasco, donde según la tradición todavía se encuentra hoy, cogida esa gran mezquita a los cristianos, que era la catedral de Damasco. El caso es que Jesús ve todo esto y lo ve con los ojos sobrenaturales, claro. Con lo cual, cuando se encontrará con Herodes, ¿qué hará?
no le dirá ni palabra, no le responderá nada. Es un ser absolutamente despreciable que solo quiere ver en Jesús espectáculo. Quiere jugar a lo mismo que jugaba con Juan Bautista, burlándose de todo y de todos. Pues ni caso. ¿Para qué? Quedará todo desilusionado Herodes cuando ve que Jesús no le hace ni caso en nada, pero se lo ha buscado él. Con Pilatos sí que hablará. Pilatos es la autoridad y además está juzgando y quiere hacerlo bien. Lo hará mal, pero quiere hacerlo bien. Se plegará a los intereses de los sumos sacerdotes, pero es el juez legítimo. Herodes es la desgracia hecha persona. A ese nada, ni una palabra. Quedarán, ¿no sabes que tengo poder? Nada, ¿qué poder tienes tú? Porque te lo han dado de lo alto, tú no tienes ningún poder. El otro se queda paralizado y se lo devuelve a Pilatos. Para nosotros es importante darnos cuenta de estos detalles que van también para nuestra vida. Los poderosos de este mundo de hoy, que solo quieren burlarse de todos y de cada uno de nosotros, muchas veces merecen el mismo trato, ni la respuesta. Sin embargo, aquellos que van de buena fe, esos sí, que merecen todas las respuestas y todo el diálogo del mundo. Y nosotros muchas veces lo hacemos al revés. A los que no se merecen nada, darles todo. A los que se merecen todo, no darles nada. Muchas veces hemos de pensar qué es lo que hacemos, si actuamos con criterio evangélico o con los criterios del mundo. Y hemos de buscar los criterios de Cristo para ser fieles a Él y con Él llegar a la vida eterna.